Este recorrido empieza aquí, en Nuevos Ministerios. Supongo que seréis futboleros, pero por si acaso os dejo unos datos introductorios sobre el fútbol en Madrid. La ciudad de Madrid tiene 3 equipos de alto nivel: el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, este último más modesto y del periférico barrio de Vallecas. El Real Madrid se fundó en 1902 y el Atlético de Madrid en 1903. Por entonces el fútbol era solo amateur, así que sus primeros campos de juego eran solares que se acondicionaban humildemente para la práctica del fútbol, en los barrios de Salamanca o Retiro. Pero estos campos muchas veces no eran reglamentarios, así que los partidos oficiales del Campeonato de España se disputaban aquí, en el antiguo hipódromo de la Castellana, en lo que hoy son los Nuevos Ministerios. Años después, se crearon los primeros recintos cerrados, con entrada de pago, en la calle de O'Donnell. Pero el primer gran estadio que se construyó en Madrid fue en 1923, el Estadio Metropolitano, al final de la avenida Reina Victoria y a menos de 1 kilómetro de Cuatro Caminos. Lo construyó una filial del Metro de Madrid y de ahí vino su nombre. Allí jugaba el Atlético de Madrid y comenzó teniendo un aforo de 25.000 espectadores, que más tarde se ampliaron. Un dato curioso: en el Metropolitano se jugó el primer partido con luz artificial, en 1943, aunque fue solo una prueba y no convenció demasiado por entonces. Conozcamos ya los estadios actuales, los recintos que albergan a miles de personas cada fin de semana. El primero de ellos, el Santiago Bernabéu, aquí a mi espalda, a apenas 900 metros de Nuevos Ministerios. Junto a Wembley y Maracaná, es probablemente el estadio más legendario del mundo. Pero debéis saber que no siempre se llamó así, y no siempre tuvo este aspecto. Tras el mencionado campo de O'Donnell, el Real Madrid se trasladó un año al velódromo de Ciudad Lineal, una gran instalación deportiva, el primer campo de hierba de Madrid, pero lo abandonó porque estaba muy lejos y el público acudía menos. Así que se decidió construir un nuevo estadio en 1924, para 15.000 espectadores. Estaba más o menos aquí, en lo que antes era la población de Chamartín de la Rosa. Al igual que el Metropolitano, sufrió desperfectos con la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Tras una ligera reforma y ampliación posterior, se vio que el estadio se quedaba pequeño, así que en 1943 el nuevo presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, tomó una de las grandes decisiones del club: construir el nuevo Chamartín. Se levantó más o menos donde estaba el viejo, e inicialmente cabían 75.000 espectadores. Las arcas del club quedaron muy mermadas, pero tras su inauguración en 1947 se vio que fue un gran acierto por la mayor recaudación en taquilla. Chamartín sí fue el primer estadio español en instalar iluminación artificial de forma permanente. Fue desde 1957, ante la necesidad de jugar los miércoles por la noche los partidos de Copa de Europa. El estadio se llamó Estadio Santiago Bernabéu desde 1955, por petición de los socios y con la oposición del propio presidente. El Bernabéu ha sufrido numerosas reformas y ampliaciones. 2 fueron las más importantes. Una a comienzos de los años 80, con motivo del Mundial de España 82, cuando se le añadió visera y videomarcador. La otra a principios de los 90, cuando se le añadió el tercer anfiteatro y las 4 torres de acceso que lo rodean. Su aforo actual es de unos 80.000 espectadores. El Bernabéu ha albergado 4 finales de Copa de Europa, en 1957, en 1969, en 1980 y en 2010. Y también fue la sede de la final del Mundial de 1982, con la célebre victoria de Italia sobre Alemania. Cojamos ahora el metro y vayamos hasta la parada de Pirámides. Allí se encuentra el otro gran estadio de la ciudad. Pues sí, el Atlético de Madrid también tiene actualmente un gran estadio. Se llama el Vicente Calderón, en honor al célebre presidente que impulsó su construcción. Inicialmente se llamó Estadio Manzanares, por su proximidad al Río de Madrid, y se inauguró en 1966, aunque aún no estaba concluido. Tantos apuros pasó el club para su construcción, que estuvo al borde de la quiebra. Al estar situado en la orilla del río, surgieron muchos problemas en cuanto a la estabilidad del terreno. También hubo disputas con el ayuntamiento por unos permisos. Esto impidió que el estadio se cerrara completamente como se tenía previsto, y tuvieron que dejarse abiertas las esquinas más cercanas al Manzanares. A pesar de todo, contaba con los últimos avances. Por ejemplo,
sus 60.000 localidades eran todas de asiento. El Calderón también sufrió reformas, entre ellas para cristalar toda su fachada y para abrir el túnel de la autopista de circunvalación M30, que discurre bajo su lateral oeste. Su aforo actual es de 55.000 espectadores aproximadamente y alberga con frecuencia la final de la Copa del Rey. Y sin movernos de aquí, os daré solo un breve apunte sobre los estadios del Rayo Vallecano. Vallecas contó con un gran estadio en la primera mitad de siglo, que albergó la final de la Copa del Generalísimo en 1940. Sin embargo, el Rayo Vallecano tuvo sus propios campos. Su actual estadio está en la Avenida de la Albufera y se construyó en los años 50, aunque su actual aspecto es de una reconstrucción en los años 70. Su aforo es de unos 15.000 espectadores y es característico su fondo este, sin localidades. Por eso mucha gente lo compara, en broma, con un futbolín. En el futuro habrá novedades en todos los estadios. El Bernabéu se cubrirá y puede que albergue un hotel de lujo y un centro comercial. El Rayo Vallecano baraja la posibilidad de vender el estadio para construir una torre de oficinas y mudarse a otros terrenos. El Vicente Calderón sí se derribará en los próximos años y el Atlético de Madrid se trasladará al Estadio de la Comunidad de Madrid, situado en el barrio de San Blas, en las afueras de Madrid. En su lugar, el Ayuntamiento construirá viviendas y un parque que llamará Parque Atlético de Madrid, que dará continuidad al actual Parque Madrid-Río. Y aquí terminamos, precisamente en Madrid-Río, uno de los nuevos parques de la ciudad, con muchos lugares interesantes. Si queréis descubrirlo, os invito a que veáis mi videoguía sobre Madrid-Río. Os recuerdo que todas las videoguías están disponibles en mi página web y son gratuitas. También podéis hacer críticas o haceros fan en mi perfil de Facebook. Nada más, esto es todo. Gracias por estar ahí y un saludo.